Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga. Tengo el privilegio de estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra. Nuestro hermano pastor ya se encuentra ahorita, yo creo que en Dallas, como mañana es el servicio de líderes y pastores, él tiene que estar allá, así que me pidió de favor de compartir con ustedes. Tengo el privilegio nuevamente. Como los que me conocen, me gusta siempre empezar con una oración, así que cerremos nuestros ojos. Vamos a poner esto en manos de Dios y pedirle que Él pueda abrir nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por tu bendición y por el privilegio de estar en tu casa. Queremos agradecerte, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí con nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás en medio de ellos, dice tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, por el mensaje que has preparado, por esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que puedas desde ya preparar nuestras mentes, preparar nuestros corazones. Señor, que tu buen espíritu pueda descender a ese lugar y pueda traernos, Señor, revelación, que pueda traernos alimento sólido para nuestros espíritus, Señor. Te pido, Señor, que me uses como un instrumento en esta noche, que prepares mi vida, uses mi vida, Padre. De modo que seas tú, oh Dios, hablando en esta noche, Padre, a través de tu Espíritu Santo y a través de la palabra sagrada, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra de una vez. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el 3 y el 4. Amén. Efesios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén, por favor. Amén. Yo creo que con solo las mitades de los hermanos lo tienen. Un fuerte amén, por favor. Eso, así me gusta. Sí dice la palabra: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Los últimos 2 jueves, el hermano Balmore nos ha estado compartiendo sobre las bases de la unidad. ¿Cuántos han estado escuchando esos mensajes? ¿Sí? Amén. En los últimos 2 jueves empezamos con la palabra de un cuerpo. Amén. Y estaba hablando de cómo nosotros como creyentes, como hijos de Dios, formamos parte de un cuerpo en Cristo. Amén. ¿Cuántos hermanos aquí son miembros de un cuerpo? Amén. Cada miembro tiene una función distinta, tiene un don que el Señor le ha dado. El Señor desea que sus hijos, los hijos de Dios, la iglesia, estén unidos en un mismo sentir, en un cuerpo. Amén. ¿Cuál la cabeza es quién? Cristo. Amén. Jesús. La semana pasada habló también sobre un espíritu, el Espíritu Santo. Sabemos que la obra que hace el Espíritu Santo es de suma importancia. Ha tomado un rol de una importancia tan grande dentro de la iglesia. Desde que Jesús ascendió a los cielos, Él dejó una promesa que iba a mandar el Consolador. ¿Amén? ¿Están conmigo? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se toma ese rol, ese cargo de cambiar nuestras vidas. Especialmente cuando entramos a los caminos del Señor, aceptamos a Cristo. El Espíritu Santo es quien nos va formando nuestro carácter, va cambiando nuestra vida, va haciendo lo posible para que nos volvemos de un viejo hombre a un nuevo hombre. Amén. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es bien. Amén. Qué bueno que conocen palabras, eso me alegra, porque es importante. Siempre digo que es importante conocer palabras, se los comparto con los jóvenes. Es importante conocer palabra porque ahí está la clave, ahí están las llaves de cómo debemos de caminar, cómo debemos de apegarnos a nuestro Señor Jesús. Amén. En esta noche vamos a continuar en esa serie de las bases de la unidad. Vamos a ver los fundamentos de cómo nosotros como creyentes debemos estar unidos a un solo cuerpo, al Espíritu Santo. Estamos unidos en Cristo, pero también estamos unidos en una misma esperanza. Acabamos de cantar que nuestra esperanza es ¿quién? Jesús. Jesús es nuestra esperanza. Amén. En este mensaje, este texto, fíjese que nos da como una exhortación de mantener la esperanza. Esa palabra esperanza, en sus raíces griegos se utilizan las palabras griegos elpisó y elpis, y según ese contexto bíblico,
se traduce para expresar una expectativa de algo bueno. Amén. Esperanza significa de que estamos a la expectativa, estamos esperando algo bueno. Amén. ¿Cuántos aquí tienen esperanza en Jesús? ¿Cuál es esa esperanza? Tenemos nuestra esperanza en Jesús, pero ¿en qué estamos esperando? Hay bastantes cosas que estamos esperando, amén. Estamos esperando que Él haga su obra redentora en nosotros. Estamos esperando que Él, aquella obra que Él empezó, que lo perfeccione, así como dice la palabra, ¿verdad? Amén. Estamos esperando su venida, amén. Estamos esperando de todas clases de bendiciones, amén. Y fíjese que esa palabra, bueno, voy a seguir. Esa palabra del piso y el pis tienen una connotación positiva y apuntan hasta lo que está por venir. Amén. Se habla, cuando hablamos de esperanza, se habla de algo positivo, algo bueno. Estamos esperando en nuestro Dios. Pero fíjense que en lo secular también se habla de la esperanza. Amén. ¿No se han oído hablar de la esperanza en lo secular? Lo he visto en canciones seculares, en películas, en programas, en toda clase de áreas en lo secular. Pero esa esperanza es una esperanza, diría yo, limitada. Amén. Ejemplo, nuestros hermanos del cuerpo de Cristo, nuestros hermanos en la fe, los que hemos venido de otros países, muchos de nosotros que hemos llegado hacia ese país, de nuestros países maternos, nos hemos venido con una esperanza de una vida nueva, ¿no? Hay muchos, millones de personas que han llegado a ese país y han venido con una esperanza de una vida mejor, una vida más próspera, una mejor vida para sus hijos. Y fíjense que hay muchas personas que tienen su esperanza en sí mismo, de la obra de sus manos. Y sí, a veces esas personas se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y vienen con la esperanza de algún día, hasta algunos, no todos, pero algunos, de regresarse a su país, ¿no? de comprar su terreno, de hacer su casa. Y eso es bueno, no estoy diciendo que eso es malo, pero el error es de que ponen su esperanza en la obra de sus fuerzas, ponen la esperanza en sí mismo. Pero ¿qué sucede cuando uno se enferma? Cuando uno se queda debilitado, ¿a dónde se va esa esperanza? O peor todavía, ¿qué pasa cuando los que han puesto su esperanza en sus bienes, en lo que han logrado atesorar aquí en la tierra, y luego algunos de aquí mandan para sus países? ¿No? ¿Han sabido de eso, verdad? Mandan a sus países, y lamentablemente he sabido de personas que han mandado cantidades de dinero para armar su casa, solo para que un día regresar, solo para darse cuenta que alguien más se aprovechó de eso, y todo lo que uno hizo se echó a perder. Pero nosotros los creyentes no hemos puesto la esperanza en lo terrenal, no hemos puesto nuestra esperanza en nosotros mismos, en lo que podemos atesorar, sino que hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pensando en eso de personas que han mandado a sus países y que otro los disfrute, solo me trae en memoria de aquella palabra del que quería llenar sus graneros. Acompáñenme a Lucas capítulo 12, verso 18. Lucas 12, 18. Vamos a leer del 18 hacia el 21. Miren lo que dice. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Así que si uno se preocupa pone su esperanza aquí en lo terrenal, no tiene tesoro en el cielo, no tiene tesoro, no es rico para con Dios. Amén. O sirves al dinero o sirves a Dios, dice la palabra, ¿no es así? Amén. Así que nuestra esperanza, mis hermanos, así como lo acabamos de cantar,
Así como acabamos de levantar nuestras manos y nuestras voces en alabanza, nuestra esperanza está en Jesús. Amén. Denle fuerte aplauso al Señor. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Aquí vamos a ver algo interesante de lo que el escritor del libro de Hebreos nos llama. Este libro de Hebreos es interesante porque es una carta a los hebreos. Y a los hebreos, las personas judíos que recibieron a Cristo. Amén. Y dice que entre las cartas paulinas se nota un estilo de la forma que el apóstol Pablo escribe sus cartas. No sé si se han fijado, como el libro de Corintios, el libro de Efesios, el libro de Gálatas, el libro de los Colosenses. Amén. Lo escribe de una forma a hacer un llamado, una exhortación. Y estas cartas les está escribiendo a creyentes, a lugares donde el apóstol Pablo ya había ido, y de repente él escuchó de cosas que estaban sucediendo dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, que se estaban hasta alejando de Dios. Recuerdo que, no me acuerdo si es en Corintios o en Gálatas, donde ella hasta le dice: ¿quién os fascinó de alejarte de los rudimentos de que aprendiste? Le dice a creyentes, fíjense, hermanos. Recuerdo que también a otros supo de algunos creyentes que estaban diciendo: yo prefiero a Apolos, yo prefiero a cómo predica Pedro, o yo prefiero a cómo predica Pablo. Había división entre ellos. O había en otras iglesias donde los creyentes judíos que se aceptaron a Cristo querían imponer la ley sobre los creyentes gentiles. Estaba exigiendo de que se tenían que circuncidar, que tenían que hacer todo lo que mandaba la ley. Y luego les respondía Pablo, dice: ¿cómo le vamos a imponer un peso sobre ellos que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar? Tenía un estilo de cómo exhortar, de cómo llamar atención a los creyentes. Y en este libro de Hebreos también los estudiosos algunos creen que el escritor fue Pablo, pero algunos creen que el escritor fue alguien anónimo. Pero este fue dirigido a los hebreos porque se quería como establecer la unidad entre los judíos y los gentiles, porque había cierta desunidad. Y como acabamos de aprender y como estamos aprendiendo, tiene que haber unidad dentro de la iglesia. Miren lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que prometió. Amén. Me llama la atención cuando estaba estudiando ese mensaje, lo que dice ahí: mantengamos firme. ¿Qué significa eso de mantener? Mantener implica de que debemos de hacer algo de nuestra parte, ¿no? Hay que cuidar. Viendo los sinónimos de esa palabra mantener, significa alimentar, nutrir, sustentar. No podemos recibir esa esperanza y poner nuestra esperanza en Jesús y quedarnos allí esperando nada más. Amén. La palabra nos ha llamado a caminar con Cristo, no quedarnos parados. Como dijo Pablo, él puesto los ojos en Cristo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hasta la meta. Quiere decir de que no se queda estancado, no se queda parado ahí, sino que él estaba caminando con Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo transformara su vida. Me llama la atención esa palabra, mantenerse firme, sin fluctuar. Y eso es importante porque nosotros los humanos, a mí me ha pasado tener momentos de estar así en las nubes cerca del Señor y momentos bajos. Amén. Y me llama la atención porque ¿cuántos aquí han tenido un jardín o tiene jardín? Amén. Jardines en sus casas, sí, tienen sus plantas, sus flores. Algunos tienen sus cuantos arbolitos que dan frutos de repente. Y los que
hemos tenido jardines. ¿Qué se requiere de nosotros si queremos que ese jardín siempre esté floreciente, que siempre se vea bonito? Se requiere mantenimiento. Se requiere cuidar, estar podando, estar dándole agüita, estar poniendo el abono para las plantas, los frutos, lo que sea. Porque ¿qué sucede cuando no hay mantenimiento en esos jardines? Se muere, se echa a perder. Amén. Y me llama la atención eso que dice que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Es decir, que esa esperanza no debería simplemente tener, que nuestra esperanza no sea como una vacuna, hermanos. Así, ¿cuántos han tenido una vacuna? Amén, sí. Algunos nos gustan que nos digan, otros no muchos nos gustan que nos meten la aguja, ¿verdad? Algunos otros huyimos, ¿verdad? Pero los que recibimos vacunas es por un propósito, ¿no? Para que tengamos un cierto nivel de protección sobre ciertas enfermedades. Pero esa vacuna, algunos, es una vez y ya. Pero fíjese que eso del evangelio y eso de la esperanza no es como una vacuna. No es uno recibir a Cristo y ya tengo mi esperanza, ya, y uno vive su vida y ahí veamos cómo hacemos. No. Dice mantenerse firme sin fluctuar. Quiere decir de que requiere de un esfuerzo de nuestra parte. Quiere decir de que debemos tener la disposición en nuestro corazón de permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Amén, mis hermanos, ¿están conmigo? Entonces la profesión de los creyentes tiene su origen en el nuevo nacimiento. ¿Cuántos aquí son nacidos de nuevo? Amén. Eso. Y también esa profesión de la esperanza de los creyentes también se basa en tomar esos primeros pasos de obediencia en lo que son las bases de la vida cristiana. Por ejemplo, así como el bautismo en agua. El bautismo en agua es por mandato de Dios, pero también es una confesión de fe en público. Que uno públicamente está confesando que uno ha aceptado a Cristo y uno ha decidido seguir a Cristo con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Amén. Entonces, ya que sabemos un poquito de esa esperanza, quiero hablar un poquito de qué es esa garantía de nuestra esperanza. ¿Saben qué garantía, hermanos? Han sabido, todos oímos de garantías, ¿saben? Garantía, y según la definición así regular, secular, diríamos, es la promesa o seguridad de que algo se cumplirá con ciertas expectativas o condiciones, ya sea que es un producto, servicio o incluso una obligación legal. ¿Cuántos aquí han comprado un producto que lleva su garantía? ¿Sí? Yo creo que todos. Amén. Si ha comprado un carro, si ha comprado uno su teléfono, sabemos que tienen una garantía de fábrica. Amén. Y esa garantía de fábrica nos da un poquito un sentir de seguridad, porque decimos nosotros, bueno, si pasa algo, ahí tengo la garantía. Ahí tengo la garantía de que si este carro me falla, tiene garantía de 100,000 millas o 5 años, aquí ahí le ponen los términos, ¿verdad? O si uno compra un teléfono, ¿no? Esto tiene garantía de 1 año de fábrica. Tenemos esa seguridad. O con los que tenemos casa, los que han cambiado su techo, ¿sí? Ese es un gasto fuerte, ¿no? Entonces uno cuando hace un gasto fuerte invirtiendo en algo, uno espera de que le dure. Amén. Entonces los que cambian techo dicen, esto tiene garantía de 10 años de vida, de 30 años de vida. Amén. O inclusive hay productos donde dicen, esto tiene garantía de vida. Si algo sucede, vamos a devolver tu dinero. O te vamos a cambiar y reemplazar lo que has comprado, garantía, ¿no? Pero eso es en lo secular, ¿verdad? Pero aquí de nosotros que tenemos nuestra esperanza en Cristo, la garantía celestial no es así de por vida, pues es una garantía eterna. Amén. Esa es una garantía que nos da la certeza de que lo que el Señor ha dicho lo va a cumplir. Amén. Porque cuando Dios habla en su palabra y dice algo, lo va a cumplir. La palabra dice que Él no miente. Amén. Si Él declara algo, lo va a cumplir. Se ve en un montón de instancias donde se ha dado una profecía, un mensaje al pueblo de Dios y se cumplió. Amén. Así como Él lo dijo. Eso es
lo impactante, lo maravilloso de Dios. Y es que Dios lo dijo y lo ha dejado escrito en su palabra. No hay mejor garantía, hermanos, porque la garantía eso es, las garantías del Señor son garantías que se cumplen, y las promesas del Señor son el sí y el amén. Es más, veamos ahí como dice ahí, 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. ¿Lo tienen, hermanos? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Las promesas de Dios se cumplen, hermanos. Es una garantía, nos da esa certeza de que Dios va a cumplir algo en nuestra vida, que Dios va a cumplir lo que Él dijo. Especialmente los que son hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. La palabra dice que los que creen en Él se les ha dado el potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. No cualquiera tiene ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aunque allá digan, no, pues todos somos hijos de Dios. No, falso. Todos son creación, pero no todos son hijos. El que es hijo tiene ciertos derechos, tiene ciertos privilegios, tiene ciertas bendiciones. Amén. Garantizados por la palabra. Amén, mis hermanos. Entonces tenemos esa esperanza. Nuestra esperanza es en Jesús. Entonces quiero compartir brevemente dos formas de cómo sabemos nosotros que de esa garantía de la esperanza. Primero es el testimonio del Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Amén. El Espíritu Santo es aquel que hace la obra maravillosa, la obra milagrosa de transformar nuestras vidas por completos. Amén. Y fíjese que la raíz de la esperanza de nuestra redención se basa primeramente en nuestra unión con Cristo. Así como dice la Escritura, vamos a ir a 1 Corintios 6:17. Es basado en nuestra unión con Cristo. Miren lo que dice la palabra. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Y fíjese que al caer esa semilla del Evangelio a nuestras vidas, se produce un fenómeno algo maravilloso y profundo en la vida del creyente. ¿No es así? Los que hemos recibido la palabra, sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando aceptamos a Cristo y venimos a los pies de Jesús, ¿será que estamos en el momento indicado para irnos al cielo? ¿Será que estamos al nivel del varón perfecto? No. Somos salvos, pero lejos de la perfección, es que lo que la medida de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, estamos en un punto de nuestra vida donde el Señor va a comenzar ese cambio. Está por comenzar ese cambio de nosotros, donde pasamos de una vida vieja a una vida nueva en Cristo. Amén. Y desde aquel entonces que empieza esa operación, Dios es puramente espiritual. Amén. Nos empieza a cambiar, nos empieza a formar en algo nuevo. Entonces es importante que nosotros como creyentes aprendamos a entender todas las verdades básicas de esa nueva vida. Amén. A través de la palabra, a través de revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va guiando a uno. Amén. El pastor ha dicho de cómo en algunas iglesias, los que van a ciertas iglesias se les prohíbe ciertas cosas. ¿No es así? Les dicen que no pueden vestirse de alguna forma, tienen que ponerse ciertas vestimentas, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Recuerdo que el hermano pastor decía de que en otras iglesias, en otras partes del mundo, que los diáconos iban a pararse allá por el cine para ver quién entraba al cine y para caerle con el castigo o con la exhortación, ¿verdad? Luego. Pero fíjense que cuando uno está unido a Jesús, cuando uno está unido al Espíritu Santo, no es necesario que se nos obligue.
porque el Espíritu Santo es el que se encarga de transformarnos. Amén, ¿están conmigo? Es el que se encarga de ir cambiando poco a poco. Así como el buen labrador que dice la palabra en Juan, que empieza a podar, a cortar todo lo que nos sirve. Y ya cuando acordamos, ya no somos iguales. Inclusive cuando nos ven personas que nos conocían antes, hace años, y nos reconocen. Y hay algunos que nos conocieron en otra vida, en otro camino. Y dice, y a veces algunos de nosotros, déjenme pensar que éramos algo malillas, ¿verdad? Teníamos nuestra mala fama. Ya conocían de cómo actuábamos, cómo hablábamos, por dónde andábamos. Pero ahora en Cristo nos ven y ya no ven esa persona que éramos antes. Ven a Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nosotros éramos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero unidos a Cristo ya entramos a una nueva vida. Y el Espíritu Santo, fíjese que nos encarga de enseñarnos, de guiarnos. Amén. Mire lo que dice Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios 2:13. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. ¿Cuántos sabemos que para realmente entender la palabra de Dios, la Escritura, y recibirla, y que sea escrito en las telas de nuestro corazón, se requiere el Espíritu Santo? Amén. Porque cualquiera puede leer palabra. Cualquier persona, cualquier inconverso puede leer la Biblia y no entenderla. Amén. A veces lo leen y se quedan en la luna. Amén. Es más, ven cómo nosotros, como los creyentes, leemos la Escritura, permitimos que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas y ellos no entienden. Es más, para el mundo es locura, dice la palabra. Para el hombre natural es una locura seguir a Jesús, seguir el Evangelio. Para el hombre natural es locura amar a tu enemigo. Para el hombre natural es una locura bendecir a quien te está maldiciendo. Pero el que está en Cristo, el que está unido al Espíritu, sabe que eso no es locura. Amén. El que está en Cristo sabe que el Evangelio no es locura, sino que es poder de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y fíjese que esa obra redentora del Espíritu Santo, esa obra que transforma al Espíritu Santo, es tan amoroso, tan maravilloso el Espíritu Santo, que a veces en nuestra debilidad el Espíritu Santo se encarga de ayudarnos, se encarga de guiarnos, se encarga hasta de orar por nosotros. Mira cómo dice Romanos 8:26. Dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros. Romanos 8:26 y 27. Romanos 8:26. Amén. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña a los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire qué cosa, hermano, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. No sé si se han encontrado en un momento de debilidad, un momento hasta de flaqueza, o un momento donde uno no tiene ganas de buscar de Dios, de venir a la iglesia, de leer su palabra, pero algo ahí en lo profundo de nuestro ser, algo nos está tratando de llamar, de pullar, de agarrar nuestra atención. El Espíritu Santo haciendo la obra. O cuando estamos orando
Estamos tirados delante de Dios y no hallamos las palabras que decir el Señor, pero ahí estamos tirados delante de Dios, pidiéndole ayuda. El Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué obra maravillosa, hermanos, que hace el Espíritu Santo. Y fíjese que sabiendo eso nosotros tenemos esperanza. Amén. Tenemos esperanza con ese conocimiento que el Espíritu Santo está con nosotros. La palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que el Espíritu Santo no solamente como antes descendía al lugar santísimo, sino que en cada uno de los hijos de Dios, cada creyente, cada persona que estamos aquí presentes, si eres hijo de Dios, también eres templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y si uno tiene el Espíritu Santo dentro de sí, eso da esperanza, hermanos. Eso da esperanza de que el Señor no nos ha dejado atrás, no nos ha desamparado, que el Señor nos lleva de la mano, que el Señor es el que nos levanta, que el Señor es el que nos da fuerza. Amén. Sin mí nada podéis hacer, dice Juan capítulo 15. Amén. Es que sin Cristo nada somos, hermanos. Sin Cristo nada somos. Amén. Y fíjese que todas esas operaciones que hace el Espíritu Santo en uno se vuelven una garantía. Amén. Porque si uno ve la mano de Dios operando en la vida de uno tiene esa garantía que Él va a completar esa obra, que cuando llegue el momento nos va a llevar con Él al cielo. Amén. Romanos 8:11. Quiero llevarlo a Romanos 8:11. Esta palabra sí es una garantía, hermanos. Garantía del poder de Dios y de lo que el Señor hace en uno. Mire lo que dice. Mire esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Acuérdense que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nos va a vivificar, hermanos, nos da vida. Porque uno sin Cristo es muerto. Amén. Y yo puedo testificar que cuando uno se aleja de Dios, uno muere espiritualmente. Especialmente habiendo conocido de la palabra, habiendo experimentado de las bendiciones, de la presencia de Dios. Uno media vez se aleja de Dios, por un buen periodo de tiempo, uno se empieza a morir, hermanos. Uno muere espiritualmente. Amén. Y tarde o temprano uno muere físicamente, ¿verdad? Lejos de Cristo, hermanos, nada somos. Amén. Es por Él que tenemos fuerzas. Es por Él que tenemos vida. Inclusive, dice la palabra que en nuestra debilidad Él nos da poder. Amén. En nuestra debilidad. Amén. Romanos 8:16. Antes de seguir al siguiente punto. Romanos 8:16. Aquí está. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Ahí está la garantía. Amén. La garantía de nuestra esperanza, la garantía de que somos hijos de Dios, la garantía de que tenemos vida eterna, la garantía de que el Señor viene por su iglesia, la garantía de que Jesús nos ha salvado y nos ha vivificado. Amén. Entonces ahí vemos el primer raíz de la garantía de nuestra esperanza, el testimonio del Espíritu Santo. Ahora voy al punto 2, apenas voy arrancando. Ya casi solo son dos puntos en esta noche. Quiero llevarlos a Hebreos 1, verso 1 y 2. ¿Lo tienen, hermanos?
Amén. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Les recuerdo lo que les compartí hace unos momentos, de que la carta a los hebreos iba con un propósito. Iba con el propósito para unir la iglesia, el cuerpo de Cristo, ya que había ciertas diferencias de opinión entre los judíos y los gentiles. Habían bastantes creyentes de Jesús, judíos, que todavía estaban arraigados al pasado, estaban arraigados a tradiciones, estaban arraigados a la ley, estaban arraigados a seguir ciertos rituales, de modo de que hasta estaban tratando de imponer eso a los gentiles. La palabra lo dice en muchos diferentes libros, especialmente las cartas paulinas. Y el escritor del libro de Hebreos quería desarrollar esa unidad, pero tenía que recordarle a estos creyentes de quién era Jesús. Les tenía que recordarles que en otros tiempos, cuando Dios hablaba por medio de profetas a su pueblo, que ya ahora en los postreros días era a través del Hijo, que Él era el creador del universo. Y la segunda garantía de nuestra esperanza es por la palabra escrita. Amén. Las escrituras sagradas. Oímos hace un rato, compartí ese texto, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Los que estamos aquí presentes estamos escuchando, incluyéndome a mí, estamos oyendo, escuchando palabra de Dios. Es la palabra de Dios que muchas veces vivifica o enciende aún más ese fuego que uno tiene dentro. ¿No es así? Es la palabra de Dios que a veces trae revelación donde antes no había revelación. Es la palabra de Dios que habla a tiempo y fuera de tiempo. Es la palabra de Dios que a veces, leyendo la misma escritura que lo hemos leído 5, 10, 50 veces, de repente el Espíritu Santo nos revela algo nuevo. Amén. No sé si han experimentado eso, de una nueva revelación de algo que no había visto anteriormente, de una misma palabra que ya había leído. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, hasta las coyunturas. Es la palabra que nos revela nuestra naturaleza humana. Amén. Porque uno, antes de Cristo, uno hasta se dan el lujo de creerse buena persona. Lo digo porque antes de creer a Jesús, yo me creía buena persona. Yo no mato a nadie, yo no robo, digo unas cuantas mentiritas blancas. Todavía, mentira es mentira, es pecado. Uno se cree bueno, pero la palabra dice que no hay bueno, sino solo Dios. Amén. La palabra nos revela eso, hermanos. La palabra nos da luz de las intenciones y la voluntad de Dios. Amén. La palabra escrita. Amén. Entonces, al estudiar detenidamente los vocablos hebreo y griego, porque sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén. Entonces uno puede ir y cuando lee la palabra, yo les recomiendo, porque esto me ayuda bastante, me sirve de bendición. Cuando yo estudio la palabra, tengo las versiones así reguladas de Reina Valera o New King James Version, los que somos bilingües, pero también hay unas aplicaciones que tienen los números de Strong, le llaman, donde cada palabra que aparece un número. Si uno ve, ahí luego si quieren les muestro, ahí lo tengo en mi teléfono. Si uno ve esa versión de la Biblia, cada palabra que aparece tiene un número asociado con esa palabra, y ese número lleva el raíz griego o hebreo, es decir, de que le da más luz del significado original. Porque nosotros lo que leemos son traducciones, ¿no es así? Leemos una traducción al español, los que hablamos español, o los que leen en inglés, una traducción en inglés. Pero esos vocablos, hebreos y griegos, cuando vemos esa frase de palabra de Dios, en el hebreo significa dabar,
que se traduce como palabra hecho. Me llama la atención eso, palabra hecho. Y vamos a ver un poquito más adelante. En el Nuevo Testamento, los que sabemos un poquito, dice que ese término significa logos. ¿Han escuchado ese término? Logos, palabra de Dios, que es el sentido de todo lo que Dios ha dicho o revelado. En otras palabras, mensaje de Dios. Cuando uno lee la palabra en su raíz y se está refiriendo a que lo que es palabra de Dios, busca el griego, ahí va a aparecer logos. O si es en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se ven muchos versículos donde dice palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Ahí dice dabar. Amén. Y fíjese que quiero llevarlos a Efesios 3:5. Amén. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Lo bonito y lo misterioso, lo maravilloso de la palabra es que habla a tiempo y fuera de tiempo. Hay palabra bíblica que fue escrita, si uno ve en la línea del tiempo histórico de la Biblia, si uno hace una comparación como de lo que acabamos de leer aquí en Efesios y uno vuelve a Levítico, hay cientos y cientos de años, siglos, y luego la palabra como que se confirma. La palabra de Dios da confirmación y no se contradice. Amén. Y eso tomando en cuenta que tiene bastantes escritores, pero fue inspirado por Dios. Amén. En otras palabras, el autor de la Biblia es Dios. Amén. Dios, a través de diferentes hombres de Dios, escribió la palabra de Dios. Y fíjese que los israelitas, cuando definían la expresión palabra de Dios, ellos se fijaban mucho en la gramática, en la pronunciación de las palabras escritas en la palabra. Pero también es palabra que en la vida de uno debe ser hecho visible. Amén. Que la palabra que es escasito debe de ser hecho visible en la vida de uno. Si se fijan, la palabra de Dios, cuando daban una palabra por medio de un profeta, era con un propósito, era un mensaje de Dios para que lo que el Señor declaraba, el pueblo de Dios lo cumpliera. Amén. En muchas ocasiones el Señor daba palabra y era para que el pueblo de Dios cumpliera. Amén. ¿Se dan cuenta cómo fue creado toda la creación? El cielo, las estrellas, la tierra, el mar. ¿Qué dice la palabra? Que de la forma, la manera, el mecanismo que utilizó Dios para crear todo, ¿cómo fue? Palabra. Amén. Hágase la luz y se hizo. Amén. A través de la palabra es como el Señor hizo los cielos y la tierra. Vayamos a Salmo 3:6. No sé qué es la que tengo, pero la voy a buscar. Palabra de Jehová fueron hechos. Esa no es la cita correcta. Hechos los cielos. Y siempre tengo mi Biblia con la concordancia para buscar. Perdón, es Salmos 33:6, no 3:6. Ahí fue un typo, un error ahí en mis notas. Salmo 33:6. Ahí está. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Cómo dice? Ahí dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Tiene poder para cambiar nuestras vidas. Tiene poder para hacer lo imposible posible. Amén. Lo que el hombre declara como imposible, por palabra de Dios, es posible. Amén.
basta una sola palabra de Dios para la vida de un creyente y hace lo de la nada, lo multiplica. Amén. En la palabra se ve muchos instantes de cómo el Señor demuestra su poder a través de la palabra. Es bonito de cómo el Señor, por la palabra escrita, dejó los 10 mandamientos. Cuando estuvo Moisés allá en el monte, ¿cómo dice la escritura de que el Señor escribió la palabra? Dice que con su mano lo escribió y quedó escrito. Y qué interesante que esas palabras, si fueron escritas hace miles de años, hasta el día de hoy, siguen transformando vidas. Siguen transformando personas de inconversos a creyentes y salvos bajo Cristo Jesús. Un fuerte aplauso al Señor. Es a través de la palabra que nosotros nos damos cuenta de nuestra condición como humanos, pero también es a través de la palabra escrita que nos damos cuenta de las promesas de Dios. De las promesas de Dios, de cómo el Señor nos tomó, nos adoptó, que nos hizo hijos de Él. Amén. Esa palabra genera certidumbre, genera esperanza y genera conocimiento de los acontecimientos de nuestro caminar con Dios. Es la palabra escrita. Amén. Sin esta escritura no tuviéramos rumbo, hermanos. No tuviéramos rumbo. En la palabra de Dios está la clave de cómo vivir nuestras vidas. Amén. En la palabra de Dios es como nosotros compartimos de nuestra fe. Amén. Como ya establecimos que la fe viene por el oír y por oír palabra de Dios, ¿qué es lo que compartimos con el inconverso, con el que ha de ser salvo? Palabra escrita. Amén, hermanos. Quiero llevarlos a Números capítulo 23, versos 19 y 20. Esta palabra siempre me encanta porque esa palabra aquí me da esperanza. Me da esperanza de lo que yo leo en las Escrituras, de los salmos que me ha aprendido yo, de las palabras que el Señor ha escrito en mi corazón, se van a cumplir. Amén. Números capítulo 23, versos 19 y 20. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. 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 Mire esto es famoso este versículo. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Amén. Esa palabra es clave. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén, hermanos. Cuando la palabra dice pedid y se os dará, es que el Señor te va a dar. Amén. Cuando la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y que son llamados a su propósito, es que quiere decir que todas las cosas ayudan a bien. Amén. Cuando la palabra dice que hemos pasado de muerte a vida, es porque es un hecho, hermanos. Si la palabra dice que Jesús volverá por su iglesia, ténganlo por seguro, hermanos, que Jesús va a regresar por su iglesia. Amén. Entonces, en esta noche vemos la esperanza que tenemos, nuestra esperanza en Jesús. Amén. Esa expectativa de algo bueno que está por venir, la expectativa de que el Señor va a bendecirnos, que el Señor va a vivificarnos, que el Señor va a transformarnos y de que un día volverá por nosotros. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y tenemos garantía de esa esperanza a través del Espíritu Santo. Amén. De lo que el Espíritu Santo hace en la vida de uno a través de la palabra escrita. Porque uno leyendo la palabra escrita es cuando como que el Señor le empieza a hablar. El Señor te empieza a revelar cosas que no sabías antes. Amén. Como dice aquel verso en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿A dónde encuentro eso? En la palabra. Amén. Ahí está nuestra esperanza. Amén. Y quiero llevarlos para concluir a Romanos 15:13. Romanos 15:13.
Dice así la palabra. ¿Lo tienen, hermanos? Y si quiere se puede poner de pie. Por aquí ya vamos a ir aterrizando. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Eso no fue un fuerte amén. Un fuerte amén. Amén. Eso. Vaya. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor pueda llenar nuestras vidas con esperanza. Amén. Y dice la palabra que hay que mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Si estamos esperando en el Señor, hermanos, ya sea que estén esperando por alguna bendición, respuesta, alguna necesidad, o simplemente estamos esperando su venida, porque ¿cuántos esperan su venida? Yo espero su venida. Cada día veo las cosas que van de mal en peor y le digo, Señor, ya regresa por nosotros. Pero nuestra esperanza debe de estar en Dios. Amén. No en las cosas de la tierra, no en nosotros mismos, no en otras personas, porque las personas fallan, nosotros nos debilitamos y fallamos, las cosas terrenales se echan a perder o alguien más las disfruta. Pero lo que no se pierde, lo que no se echa a perder y quien es eterno es nuestro Dios. Amén. La vida eterna que tenemos en Él no se echa a perder. Amén. Aquellas garantías de por vida que nos dan con los productos aquí en la tierra, eso no vale nada allá en el cielo. Pero la garantía que tenemos en Jesús de que estaremos con Él para siempre es una garantía maravillosa, hermanos. Amén. ¿Quiere cerrar sus ojos conmigo? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, porque solo tú, oh Dios, tienes palabras de vida eterna. Solo en ti tenemos una esperanza, Padre, una esperanza de que tú vendrás por nosotros, una esperanza que tendremos vida nueva, una esperanza que tú nos transformarás en nueva criatura, una esperanza de que un día llegaremos a la estatura del varón perfecto. Solo en ti, Dios, y por eso te damos gracias, Padre. Queremos estar unidos a ti, Señor, unidos a tu Espíritu, unidos a Cristo, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Así que en esta noche, Señor, yo bendigo a tu pueblo, Padre, que la palabra, Señor, que tú nos compartiste, Señor, quede escrita en las telas de nuestro corazón, Padre, que en aquellos momentos, Señor, donde nos encontramos en flaqueza, Señor, de fuerzas, o en flaqueza de fe, Señor, que tu buen Espíritu, Señor, pueda interceder por nosotros con gemidos indecibles. Que tu Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas, pueda levantarnos cuando estemos caídos. Que tu Espíritu Santo sea que bendiga, Señor, a tu pueblo en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, capacítanos, oh Dios, de modo de que podamos mantenernos firmes, Señor, en aquella esperanza en Cristo Jesús. Queremos estar firmes, Señor. Queremos estar listos, Señor, de modo de que cuando tú vuelvas por nosotros puedas encontrarnos, Señor, firmes en la fe, firmes en la esperanza. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, Padre. ¿Quiere levantar sus manos en esta noche? ¿Quiere darle gracias a Dios en esta noche? Gracias, Señor, te damos. Porque solo tú eres bueno con nosotros, Padre. No lo merecemos, Señor. No merecemos tu favor, pero tú sigues siendo bueno, Padre. Gracias por ser buenos con nosotros. Gracias, Padre. Te damos en esta noche. Porque tu justicia eterna. Quiere cantarle al Señor lo bueno que Él es. Gracias, Señor, te damos. Tus sendas de
bueno, Señor. Solo tú eres bueno, Padre. No merecemos tu favor, Padre. Pero tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo bueno. Sé que en ti puedo confiar. Jesús, tienes por tu gran fidelidad. Si tu esperanza está en Jesús, ¿quieres cantar en esta noche? Gracias, Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, te damos. En ti nos deleitamos, Padre. Tu justicia, en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Guíanos, Padre. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Solo tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, te damos. Dios es tan bueno con nosotros, hermanos. Nosotros que somos sus hijos debemos de reconocer su voz. Debemos de reconocer cuando Dios nos está hablando, sea a través de su espíritu, sea a través de la palabra. Dice la palabra en el libro de Juan: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén, hermanos. Si somos hijos de Dios, reconocemos su voz. Si somos hijos de Dios, estamos seguros en sus manos. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Amén, mis hermanos. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Le damos gracias, Señor, porque en ti tenemos seguridad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza, Padre. Esperanza para vida eterna, esperanza para una nueva vida, Señor, mientras esperamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice ahora, Señor, nuestras vidas. Llénanos, oh Dios, con tu Espíritu Santo, Padre. No queremos que tu presencia, Señor, se aleje de nosotros, Padre. Donde quiera que vayamos, Señor, queremos que tu presencia esté con nosotros, tu Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos en tu bendito nombre. Gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.